Tabasco, por el Instituto Estatal de las Mujeres y por el IEPCT Tabasco, quienes han incidido en estos temas en casos de violencia. Se han aprobado protocolos efectivamente, y quiero mencionar que si bien hemos avanzado en este reconocimiento de los derechos políticos electorales de las mujeres en nuestro país, también lo es que su aterrizaje sustantivo todavía tiene mucho camino por recorrer. Y efectivamente estoy de acuerdo, la perspectiva de género, y que todas las autoridades electorales, partidos políticos, dirigentes, representantes, medios de comunicación, tengan esa perspectiva de género. Creo que de nuestras trincheras debemos sensibilizar y sobre todo capacitar en estos temas tan importantes para nuestro país y para erradicar cualquier tipo de violencia contra las mujeres y niñas. Y pues bueno, antes de continuar a la siguiente etapa, quiero agradecer efectivamente a la maestra Ana Julia Hernández Milla, quien es directora jurídica del Instituto Estatal de las Mujeres, que está de manera virtual y que es el enlace del Observatorio de Participación Política. De igual manera, por aquí nos acompañan, estaré mencionando, directora de Atención de las Mujeres Emiliano Zapata, Manuelita Socorro Sauri, también el licenciado Gilberto Mendoza, secretario técnico de la Comisión de Salud, en representación del presidente de dicha comisión, el diputado Jorge Orlando Bracamonte. Y pues bueno, bueno, en la segunda, bueno, felicitaciones a los ponentes por parte de las redes sociales, de igual aquí en el chat del Zoom, felicita por la ponencia de la consejera Norma Irene, del maestro Ezequiel Bonilla, felicita a la presidenta provisional por este evento. De igual manera, bueno, procedo a la siguiente etapa, que es la etapa de preguntas. Mencionaré que a través del chat del Zoom hay una pregunta por parte del consejero Hernán, y dice lo siguiente: excelente disertación de la consejera Norma y del maestro Ezequiel. Respetuosamente le hago al maestro Ezequiel la siguiente pregunta. ¿Se debe tomar en cuenta la capacidad económica de la persona sancionada para establecer la sanción? La pregunta es porque tengo la inquietud que pierdan la efectividad de las sanciones, pero también me preocupa que sean excesivas. ¿Cómo podemos medir la eficacia de una sanción económica? Bueno, de igual manera, a través de Facebook tenemos otra pregunta, y es la siguiente. Pregunta Juan Manuel Arias Rodríguez: me gustaría saber si hay alguna modificación a la sanción emitida por cuestiones de protección de datos. Mencionaré que fue el expresidente del Ayuntamiento de Centro en materia de violencia política contra las mujeres, y en su caso, ¿cuál es su situación actual? Esas son dos preguntas que tengo hasta en estos momentos. No sé si por ahí le concedo al maestro Ezequiel por la pregunta. Sí, muchísimas gracias. Muchas gracias al consejero por la pregunta, porque me da la oportunidad de complementar la plática de hace rato. A ver, la dignidad y el honor, para empezar, pues evidentemente no tienen precio. Cuando una mujer se ve afectada en su dignidad, no hay una sanción económica que alcance. Entonces, hablar de sanciones, de una sanción económica excesiva, me parece incluso me parece que no debería de ser así en estos casos, tratándose, insisto, donde está en juego el honor y la dignidad de las mujeres.
Yo empezaría por eso, empezaría por ahí. Primero. Segundo, evidentemente la capacidad económica, lo platicaba hace rato con Ramón, en algunos casos pues se tiene que establecer, ¿no?, para poder hacer efectiva una sanción, ¿no?, económica. Sin embargo, desde mi punto de vista en estos asuntos, pues evidentemente la capacidad económica es una referencia, pero la sanción tiene que ir en relación a la falta, al bien jurídico que se está protegiendo, y en este caso vuelvo a lo mismo. Estamos hablando de la dignidad de las personas. Yo más bien me iría por otro tipo de sanciones. O sea, a ver, las sanciones económicas, si me lo permiten, incluso en partidos políticos hasta son medibles. A veces dicen, a ver, cometo esta infracción, ya más o menos le calculo, ¿no? Me van a poner tanta sanción. A ver, por ahí escuchaba en una ocasión, México es el único país que paga impuestos para que los maltraten, ¿no? Entonces, es increíble, porque además pues esas multas que pagan los partidos políticos pues, son recursos públicos, en fin, ahí es todo un tema, pero a ver, yo me iría más bien con otro tema, con otro tipo de sanciones. Si quieren la económica, pues la seguimos dejando, y si quieren medirlo con la capacidad económica está bien, pero el artículo 10 de la Ley General establece como requisito de elegibilidad, y todos lo sabemos, el no estar condenado o condenada por el delito de violencia política. Es lo que establece, ¿no?, para ser candidato. Bueno, y ahí es en donde mucho se ha hablado y dice, a ver, si estamos hablando de delito, entonces cuando se sanciona en un juicio penal a una persona, se condena a una persona por el delito de violencia política, entonces en automático ya no puede ser registrado como candidato o candidata esta persona. Bueno, ¿por qué nada más en esos casos penales? Mi pregunta es, ¿por qué nada más en esos casos penales debería de ser? Parece que también deberíamos de echar mano de esto en aquellos asuntos también de carácter administrativo. O sea, me parece que también, y por ahí debe existir, o por ahí hay algunas normas que efectivamente establecen que, a ver, toda aquella persona que cometa violencia política en contra de las mujeres no se le debería permitir participar en una contienda, así como la de 3 de 3, a ver, tú no pagas pensión alimenticia, tú eres un agresor, un violentador de las mujeres, ¿no? Tú fuiste condenado por violencia política, no solamente, independientemente si fue por delito, si fue por una sanción administrativa, bueno, pues no puedes estar porque eres un violentador. Y entiendo esta parte, y es toda una discusión donde, a ver, pues dónde está pues esta parte de la reparación, y que si cometes una falta y si ya pagaste, correcto, o sea, está bien, pero por lo menos en el siguiente proceso electoral no lo vas a poder hacer. Si después ya demuestras que cambió tu conducta, bueno, pues a lo mejor en el siguiente ya podrás participar. En fin, me parece que pueden existir otros mecanismos, por ejemplo, simplemente también los temas de las medidas de la indemnización, por ejemplo. Bueno, también poco explorado ha estado, ¿no? Estamos haciendo un estudio desde el INE, desde la propia unidad, de ver cuáles han sido las sanciones, cuáles han sido las medidas de no repetición, las medidas de reparación que se dictan en aquellas sentencias que están ahorita en el Registro Nacional. Bueno, vamos a ver cuántos juzgadores han echado mano de todas estas, de la indemnización, de la disculpa pública, y en qué momento, porque además también, a ver, me parece que el impacto de una disculpa pública durante un proceso electoral es mucho mayor que en cualquier otra etapa, en cualquier otro momento, O sea, un candidato ofrece disculpa pública a otra candidata que fue violentada en pleno proceso electoral, y el impacto es diferente que si lo hace fuera del proceso. Entonces, bueno, y sin duda me parece que la clave también está en la prevención. También me parece que el establecer políticas públicas en donde se prevenga, en donde incluso se le ponga a los candidatos
como uno de los requisitos haber cursado algún ejercicio en materia de sensibilización, algo que efectivamente nos demuestre que la cultura patriarcal está erradicándose, que se está acabando, que la concientización está entrando, ¿sí? Previo incluso. O sea, no esperar a que sea condenado, no, a ver, antes, vámonos desde antes a lo mejor. Entonces, en fin, me parece que estos temas sobre de qué manera se puede reparar la dignidad y el honor de una persona, la forma en la cual se puede prevenir, la utilización adecuada de las herramientas como el Registro Nacional, me parece que sí se tendría que explorar más desde el ámbito jurisdiccional. Por mi cuenta es todo. Gracias. Muchas gracias. En la segunda pregunta, si está por ahí el maestro Vladimir Hernández, si nos pueda apoyar con la respuesta que nos hacen a través de Facebook. Si la vuelvo a repetir, dice, me gustaría saber si hay alguna modificación a la sanción emitida en contra de ex presidente del Ayuntamiento del Centro en materia de violencia política contra las mujeres y, en su caso, cuál es su situación actual. Sí. Sí, muchas gracias. Buenas tardes ya a todas y a todos nuevamente. Ese fue el primer asunto que el Instituto Electoral resolvió, tratándose de actos de violencia política contra las mujeres en razón de género. Y bueno, emitimos una determinación en la que se le sancionó, se determinó que permanecería por un término de 6 años en el registro de personas sancionadas. Esa determinación fue impugnada ante el tribunal local. El tribunal local revocó nuestra determinación, pero la Sala Jalapa revocó la determinación del tribunal electoral local y confirmó nuestra determinación, en la que se determinó que efectivamente se incurrieron en actos de violencia política contra las mujeres en razón de género, y las sanciones que se impusieron, que fueron multa, la disculpa pública, el tomar un curso de buenas prácticas para sensibilizar, así como la temporalidad en el registro de personas sancionadas. La resolución de la Sala Jalapa fue impugnada ante la Sala Superior, ahí fue desechada la demanda, y por lo tanto hasta ahorita nuestra determinación está firme. No ha habido ninguna resolución que la modifique o la cambie hasta este sentido, y podemos decir que hasta este momento esa determinación es la que tiene vigencia. Muchas gracias, maestro Vladimir. También tenemos una pregunta a través de las redes para la consejera Norma Irene. ¿Cuáles serían los documentos de los partidos políticos nacionales a reformar para atender con mayor eficacia la violencia política? De igual manera, tercera pregunta, ¿cómo se integra la red de candidatas? Y por aquí en el chat de Zoom tengo otra pregunta para los ponentes. ¿Tiene vigencia la permanencia en el Sistema Nacional de Personas Sancionadas o es de por vida? Sobre todo si afecta el modo honesto de vivir por parte del licenciado Robert Agner. Le concedo el uso de la voz a la consejera Norma Irene, si nos apoya con la respuesta. Sí, muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, les contaba que el año pasado hicimos un acuerdo del Consejo General, pues hace casi un año, y entre los lineamientos para los partidos políticos nacionales y en su caso locales, si no tuvieran una legislación, es que tienen que revisar sus documentos básicos. Todas sus reglas internas, tienen también que crear una instancia que pueda atender los casos de violencia política. Como nos decía Ezequiel, muchas de las quejas que nos llegan, algunas se van
hacia el partido político. Y ya una vez que llega el partido político, si no tienen una instancia, una oficina, o sea, un procedimiento que diga qué vas a hacer cuando llega la queja, cómo la resuelves, pues obviamente al no haber estos espacios en los partidos, las mujeres que sufren este tipo de violencia, pues se quedan en un estado temporalmente no se pueden defender ni a qué instancias incluyen. De hecho, y esto aquí se los adelanto, vamos a organizar un foro con los partidos políticos nacionales para hacer una reflexión de a un año de estos lineamientos, en qué están cada uno de los partidos. Y ahí sí los invitamos a todas y a todos para que escuchemos de los partidos nacionales que nos digan qué están haciendo, cómo ya cambiaron esos documentos o no, o cómo van a resolver, ¿no? Porque ellos también tienen la obligación y la responsabilidad no solo de combatir, erradicar, ¿no? Y atender la violencia política en razón de género. Gracias. Ok, la siguiente pregunta para la maestra Norma Isela. Preguntaba Ana Gabriela, ¿cómo se integra una red de candidatas? Bien, sí, muchas gracias por tu pregunta. La verdad es que sí obvié este paso. La Asociación Mexicana de Consejeras Electorales, el pasado 2020, nos reunimos con la entonces presidenta, mi querida amiga y colega María del Mar Trejo, de Yucatán, y entonces acordamos generar un acuerdo, diseñar un programa y ver los objetivos y metas que podríamos tener. Hicimos un primer acuerdo considerando que los 32 institutos electorales del país se sumaran a ello y a través de las comisiones de igualdad o de paridad o alguna otra comisión con un nombre similar, pero que atendiéramos el tema de la paridad de género, buscáramos acercarnos a las candidatas de ese proceso electoral para invitarlas a sumarse a una red. Les invitamos, hicimos un formato de suscripción, por decir así, donde venían los datos básicos, un nombre, un correo electrónico, para qué candidaturas estaban postulando, y las invitamos a unos cursos que diseñamos llamados Quiero ser candidata. En esos cursos buscamos incrementar o fortalecer la participación, el liderazgo político de las mujeres, poder comentarles las reformas electorales en materia de violencia política, las instancias para conocer de estos hechos, de qué manera podríamos accesar, incluso en varios institutos electorales adjuntamos unos formatos de quejas que son unos proyectos básicamente para que llenen las candidatas con sus nombres y con una situación propia que les esté sucediendo, pero viene requisitado con cada uno de los elementos que la ley pide para que la queja sea procedente, buscando con ello coadyuvar con ellas y darle los mayores elementos para que pudieran accionar en caso de ser violentadas. Esa red hicimos unos grupos de WhatsApp de una sola vía, donde les estuvimos informando, cada estado le informaba a sus candidatas a diferentes cursos, si había algunas reformas en materia electoral o sentencias relativas o sentencias relevantes que cambiaran algún rumbo o que nos dieran alguna luz en algún camino. Y esa red, no voy a decir que concluyó, porque yo creo que no se trata de que concluyamos el seguimiento, pero ahora le damos un giro y la AMSE está en breve tiempo vamos a lanzar la red de comunicación de mujeres electas, que esto va a ser el seguimiento para aquellas mujeres que ya están en los cargos públicos y que sigamos de alguna manera en comunicación y buscando acrecentar el liderazgo político de ellas. Entonces, la red de candidatas se formó por parte de la AMSE y con el apoyo de cada una de las institutos electorales. Todos los 32 nos sumamos a través de nuestras comisiones. Cada estado captó a sus candidatas. Hay una página de amseac.org donde podemos consultar cada estado y las acciones y los proyectos que hizo en cada uno. Y ahora, reitero, estamos por lanzar una red de mujeres electas
que pretendemos pues seguir en coadyuvancia con ellas ahora que ya están en los cargos públicos, donde pues por desgracia también hay acciones de violencia política, no solo durante la campaña, sino cuando accesan a los cargos, para impedirles el ejercicio. Entonces, así funcionamos. Yo pongo aquí en el chat un correo electrónico en el que con mucho gusto puedo compartirles el acuerdo general de AMCE y los convenios que en su caso hemos suscrito para estos trabajos. Gracias. Muchas gracias, consejera. Tenemos otra pregunta, si me lo permite la consejera Norma Irene, de parte de Lorena Gordillo. ¿Cuánto tiempo tienen los partidos para hacer estas armonizaciones a sus documentos básicos y cuál sería la sanción por incumplir? Consejera. Perdón, la conexión. Pues mira, esa es una de las cosas. Resulta que si no les pones tiempos, no los cumplen, ¿no? Esto va a ser a un año. Hasta el reporte que tenemos es solo 2 partidos han empezado. Unos ya empezaron su proceso para modificar sus documentos básicos, su declaración. Y es por ello también que vamos a tener este trabajo de foros y obviamente las revisiones, cómo vamos pues ayudarlos a que cumplan, ¿no? Y puedan adoptar todos sus documentos básicos y sus lineamientos, y obviamente ha pasado ya un tiempo razonable para que estos cambios se hagan, y estaremos definiendo en el Consejo General cuáles serían las sanciones para los partidos que incumplieron. Gracias. Muchas gracias, consejera. Quiero leer algunos comentarios en Facebook. Dice Mari Carmen Ballesteros: la dignidad de la mujer no tiene precio. Heidi García de la Cruz: ninguna sanción económica es excesiva, por el contrario, es muy bajo. Qué indignante. Heidi también comenta que está de acuerdo con la opinión del maestro Ezequiel Bonilla de la respuesta. Bueno, la licenciada Tania vuelve a preguntar cuáles serían los documentos de los partidos políticos nacionales a reformar para atender con mayor eficacia la violencia política. Y creo que... ok. Le cedo el uso de la voz al maestro Ezequiel Bonilla, si tiene alguna otra aportación más que dar, maestro. Sí, alguien preguntaba sobre la vigencia en el Registro Nacional. A ver, les comento. En principio, la temporalidad en el Registro Nacional la establecen las autoridades o los órganos que emiten la sentencia, ¿no? Los órganos jurisdiccionales, en el caso, por ejemplo, como Tabasco, que el Consejo General entiendo que es el que emite las resoluciones en los procedimientos especiales sancionadores, ahí en esa sentencia se debe de establecer en principio la temporalidad, que eso ya es a discreción de cada una de las autoridades, dependiendo evidentemente de cada uno de los asuntos, del caso y de la gravedad de las conductas. Tenemos desde 3 meses en el Registro Nacional hasta 12 años. O sea, en realidad ahí la temporalidad, insisto, es dependiendo incluso si hay reincidencia, la gravedad, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, los lineamientos aprobados por el Instituto Nacional Electoral para la integración, funcionamiento, actualización y conserva del Registro Nacional de Personas Sancionadas establecen en uno de sus artículos esta temporalidad, porque lo que nos señala es, en caso de que la sentencia no establezca la temporalidad ni la gravedad, entonces ya esta responsabilidad pues va a pasar a los órganos administrativos, al INE o a los OPLE, ¿no? Dependiendo de la competencia, pero establece básicamente, y lo leo de manera textual, dice: las personas sancionadas permanecerán en el registro hasta por 3 años si la falta fuera considerada como leve, hasta 4 años si fuera considerada como ordinaria y hasta 5 años si fuera calificada como especial.
Evidentemente esto es la base, después ya se van agravando si se trata, por ejemplo, de un funcionario público, si se trata de una persona indígena, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues digamos que esta es la temporalidad que establecen los lineamientos, pero repito, en principio tendría que ser el órgano que emite la sentencia la que determine la misma. Daniel. Ok, muchas gracias, mi estimado maestro. Por ahí veía la manito levantada de la licenciada Ana Julia Milla, no sé si tenía una pregunta. Y por ahí veo también levantar la mano del licenciado Antonio Enrique Aguilera, no sé si esté por ahí presente. Sí, buenas tardes. Sí, adelante. Buenas tardes. Gracias por las presentaciones que nos transmitieron y nos compartieron. Más que preguntas, yo creo que con todo el panorama y reflexiones que tenemos respecto a la violencia política, como miembro del Servicio Profesional Electoral Nacional y adscrito a la coordinación de lo contencioso del IEPC Tabasco, tenemos también a ciertas consideraciones. Como bien lo expusieron los ponentes, una de las primeras problemáticas que yo puedo ver es la orientación de las personas que se consideran víctimas de violencia política. Orientación por parte de las autoridades, en este caso electorales. ¿Por qué? Porque muchas denuncias que se presentan no corresponden propiamente a una autoridad electoral, o en su caso no al INE, sino a los OPLES. Esto deriva de que, por ejemplo, se enfoca en promover la cultura de la denuncia, pero de forma general. Y por eso a veces las personas, bien sea ser candidatas, precandidatas, o incluso ya en el ejercicio del cargo, es decir, servidoras públicas de elección popular, sí son competentes los órganos para tramitar procedimientos sancionadores en esa materia. Pero cuando son ajenas a la elección popular, es decir, cualquier otra servidora pública, es la Contraloría Interna de estos órganos quien es competente para atender la violencia política. Muy aparte también de los tribunales electorales e incluso de los partidos políticos cuando estas conductas son intrapartidarias. Entonces, esta problemática hace difícil ver en dónde puedan presentar las denuncias estas personas. Entonces, yo creo que ahí hay un área de oportunidad de que las autoridades también debemos orientar a estas personas en cuál es como estrategia incluso jurídica, cuál es la mejor vía para atender su queja o su demanda, porque también puede ser un juicio político electoral. Y por otro lado, como lo hemos visto, y coincido mucho con lo que expuso el maestro Bonilla, de la promoción de la cultura cívica y democrática. Es decir, esto contribuye a la prevención de la violencia política. Estoy convencido que la prevención es la mejor forma de atender estos asuntos y erradicar con la violencia política. ¿Por qué? Porque de esta forma vamos a contribuir a sensibilizar a las personas de que las mujeres también son parte de los espacios políticos, en específico de los espacios políticos. La violencia política es un asunto, es un problema público, porque, comparándolo con los casos de feminicidios, por ejemplo, estamos muy abajo solamente de Brasil. México es el segundo país en Latinoamérica que se comete mayor feminicidio en este continente. Entonces yo creo que debemos, actuar más de forma preventiva que como un Estado represor, como un Estado sancionador. Es mejor la prevención y también una mejor acciones de orientación a las personas interesadas o que se consideran afectadas de violencia política. De antemano, pues muchas gracias por sus atenciones. Ok, muchas gracias, Lick. Por ahí hay otra pregunta más para el doctor Ezequiel.
Me gustaría conocer su perspectiva. ¿Qué tan viable considera usted que los procedimientos especiales sancionadores por violencia política contra la mujer sean resueltos por el organismo electoral y no por el Tribunal Electoral? ¿Perdería su naturaleza de restitución de derechos? A ver, a mí me parece que este tema, si ustedes recuerdan antes, en el Instituto Nacional Electoral, en el Instituto Federal Electoral, resolvía también las quejas, los procedimientos especiales sancionadores, vino la reforma y evidentemente pues aquí este tema donde ya el órgano administrativo es quien investiga y el tribunal es quien resuelve, me parece que ha funcionado y ha funcionado bastante bien. Entonces, desde mi punto de vista, se tendría que mantener. Incluso ahí yo tendría también, y aprovechando la pregunta, yo tendría o siempre he tenido este cuestionamiento. A ver, en materia de violencia política, el artículo 474 bis, en el párrafo 9 establece, a ver, el 474 bis establece la forma en la cual se van a atender y se van a sustanciar los procedimientos especiales sancionadores en materia de violencia política y señala claramente que, bueno, pues la UTSE va a ser quien sustancia y quien resuelve será la sala regional especializada. Y después termina, después de establecer todo este procedimiento, el numeral 9 señala: las denuncias presentadas ante los organismos públicos locales electorales, así como procedimientos iniciados de oficio, deberán ser sustanciados en lo conducente de acuerdo al procedimiento establecido en este artículo. Las denuncias presentadas ante los organismos públicos locales. Es decir, mi pregunta sería más bien al revés. ¿No se tendría que armonizar de acuerdo a este numeral en las leyes y en aquellos estados en donde se sustancian y se resuelven las quejas por violencia política por el organismo público local, no tendría que adecuarse a este 474 y más bien que sea el órgano administrativo quien sustancie y que sea el tribunal que resuelva, tal como lo establece el 474 bis? Entonces, más bien vamos encaminados hacia ese lado, desde mi punto de vista. Pero bueno, yo ahí me quedaría y bueno, y eso lo dejo nada más como un punto para seguir reflexionando. Ahí el llamado pues es a nuestras legisladoras y legisladores para que pues se dé cumplimiento a esto y se armonice lo conducente en lo local. Gracias. Muchas gracias, maestro Ezequiel. Muchas gracias, consejera presidenta. Acto continuo, seguimos a la etapa de conclusiones por parte del consejero Vladimir Hernández Venegas. Maestro, le cedo el uso de la voz para las conclusiones de las ponentes y el ponente. Muchas gracias. Trataremos de hacerlo lo más breve posible porque realmente recibimos bastante y muy buena información. Yo pudiera concluir que con motivo de las reformas que se dieron a diversas leyes generales en abril de 2020, bueno, los institutos políticos locales, así como el INE, recibimos bastantes herramientas para poder identificar primero y después investigar y sancionar las conductas que constituyan violencia política contra las mujeres en razón de género. A raíz de esas modificaciones, de esas reformas, precisamente se generaron diversos instrumentos legales para poder combatir este tipo de conductas, como en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Bueno, se definió por primera ocasión lo que se constituye como violencia política contra las mujeres en razón de género. Se creó un catálogo de conductas que constituyen precisamente esa infracción y a raíz de eso se dieron varios lineamientos como los que aprobó el INE para sancionar precisamente este tipo de acciones. Hubieron estados como el estado de Tabasco en los que nuestra legislación no fue actualizada en su momento de forma oportuna
de modo que esa reforma pudiera implementarse durante el pasado proceso electoral, y eso que generó que el Instituto Electoral creara sus lineamientos, emitiera las disposiciones necesarias para que se sancionaran este tipo de conductas, y además del procedimiento, de la forma en que nosotros íbamos a tramitar los procedimientos especiales sancionadores para investigar, sancionar este tipo de actos. Como vemos de la información que tuvimos en comparación el proceso electoral 2017-2018 con el que acaba de concluir, el 2021, el número de casos, lamentablemente, de violencia política contra las mujeres en razón de género se incrementó muy notablemente. La irrupción de las redes sociales, del uso de las redes sociales y de los medios tecnológicos por las candidaturas, por los partidos políticos para difundir sus plataformas, también fue utilizada lamentablemente, para realizar expresiones misóginas, expresiones denostativas respecto a algunas candidaturas, algunas candidatas mujeres. Y bueno, nos enfrentamos por primera ocasión los institutos electorales ante la necesidad y la obligación de investigar, de llevar a cabo una investigación seria, congruente, efectiva, para identificar en primer momento a las personas que muchas veces utilizan nombres falsos, utilizan perfiles falsos, nombres que no son, para realizar este tipo de expresiones. Esa fue una de las primeras piedritas que encontramos por ahí para, en algunos casos, poder intervenir y llevar a cabo un procedimiento realmente efectivo. Como ya se mencionó, a través de algunas plataformas como Facebook, tuvimos el apoyo y la colaboración para bajar algún contenido, para obtener y verificar si una cuenta corresponde o no a determinada persona, pero hay otras plataformas que efectivamente no nos dieron la colaboración que nosotros hubiéramos querido y con la prontitud, sobre todo, que se requería, entre ellas Twitter. Creo que esa es una de las áreas de oportunidad que tendremos todavía que seguir explorando, en mejorar esa coordinación, esa comunicación entre esas redes sociales, para que nosotros podamos integrar nuestros procedimientos especiales sancionadores con la prontitud que amerita el caso, sobre todo cuando sea necesario bajar algunos mensajes de odio, algunos mensajes denostativos, que ya vimos que sí generan un impacto diferenciado en una campaña. Y qué bueno que ya tuvimos esa primera experiencia también, que los tribunales electorales determinaron la nulidad de una elección debido a la realización de conductas reiteradas que finalmente se determinaron como constitutivas de violencia política contra las mujeres en razón de género. Creo que es algo que debemos tomar en cuenta. Los partidos políticos, las candidaturas también deben de tomar en cuenta, porque es algo que realmente puede generar la nulidad de una elección con independencia del resultado que se obtenga en un procedimiento especial sancionador, sino que en casos como el que vimos, como el que nos acaban de exponer, la determinancia realmente sí influye, o sea que estos actos realmente influyeron en el ánimo del electorado y obviamente dieron como consecuencia la nulidad de una elección. La enseñanza o la experiencia de todo esto, yo considero que tenemos que ponernos, como se ha mencionado, los lentes de la perspectiva de género. Tenemos que comenzar nosotros, las autoridades, somos los primeros que tenemos que cambiar el cassette, tenemos que cambiar la perspectiva. Desde los monitoreos, como ya nos acaban de decir, hacer monitoreos de todas las publicaciones, de todas las noticias, de todos los spots que sean publicados, hacerlo con una perspectiva de género para verificar que efectivamente las candidatas
participen bajo las mismas condiciones en las que lo hacen los hombres. Por ejemplo, yo quiero mencionar en nuestro caso el primer asunto que resolvimos en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género fue un asunto en el que incluso su servidor inicialmente tenía la opinión de que no había alguna infracción, pero a raíz de analizar, de leer varias resoluciones emitidas por los tribunales, bueno, eso nos genera un cambio en nuestra perspectiva y ya pudimos enfocarnos bien y analizar precisamente desde una perspectiva de género que efectivamente sí se incurrió en este tipo de conductas. Era un caso en el que, como se ha mencionado también, quien fue sancionado finalmente argumentaba lo que normalmente se argumenta. Así es la política, ese es el debate natural que se da en estos casos. Y bueno, cuando no se analiza desde una perspectiva de género, bueno, puede uno cometer el error de decir, efectivamente, son debates en los que hay cierta acidez, hay cierta, un poquito, no sé cómo, no violencia, pero sí hay en cono, pero que realmente al analizarlo bien, podemos claramente verificar que sí constituyen actos de violencia política contra las mujeres y que las autoridades somos las primeras obligadas precisamente a combatir y a sancionar. Entonces, como manifestaba claramente la consejera Norma de la Cruz y el maestro Ezequiel Bonilla, tenemos que las autoridades hacer uso de esas herramientas que tenemos. Ya la legislación, los lineamientos, todo ya está construido, una estructura legal para intervenir y resolver esos asuntos. Yo creo que nos toca ir identificando esas áreas de oportunidad en las que podemos mejorar, en las que podemos corregir. Este fue el primer ejercicio durante este proceso electoral en que tuvimos ya como una figura jurídica reconocida la violencia política contra las mujeres en razón de género. Yo creo que el próximo proceso, o los que vienen, es cuando nosotros debemos perfeccionar y llevar a otro nivel esos procedimientos, esos PES, para que podamos dar el resultado que la gente realmente espera. Propiciar y promover la denuncia, efectivamente, aunque no seamos nosotros competentes, que la gente venga y denuncie y nosotros lo remitimos a quien sea, a quien se considere competente. Lo importante es que ninguna mujer se quede callada, ninguna mujer se quede con la duda si alguien la va a escuchar, si alguien la va a atender. No, que tenga la confianza de presentar su denuncia en cualquiera de las autoridades que seamos competentes. ¿Y qué tendríamos que hacer nosotros? Pues turnarla si no corresponde a nuestro ámbito de competencia. Bueno, en colaboración con la autoridad, turnarla a la autoridad que se considere competente, pero de ninguna manera pues arrumbarla o dejar ahí alguna denuncia por este tipo de cuestiones. En cuanto a las sanciones, se ha mencionado que algunas por su monto no son inhibitorias, no inhiben este tipo de conductas. Yo tengo un poquito de diferencia ahí, porque yo considero que a lo mejor pagar 10,000 pesos para una persona que tenga un ingreso de 100,000 no es tan significativo pero para quien tenga un ingreso mínimo, una multa de 10,000 pesos, pues sí va a ser algo significativo. Finalmente, son criterios ya de los tribunales que para la imposición de una sanción, efectivamente tenemos que tomar en cuenta no solamente la naturaleza de la conducta, sino las condiciones del infractor, porque pues no podemos imponer una sanción que una persona se encuentre materialmente imposible de cumplir. Sería como emitir sanciones que en la realidad, al llevarlas a la práctica, no se podrían cumplir, y yo creo que tampoco se trata de eso. Se trata de que el infractor
cumpla con la sanción, obviamente proporcional a su nivel de ingresos, a su nivel socioeconómico, pero que lo piense nuevamente para que si tiene alguna intención de cometer de nueva cuenta ese tipo de conductas, bueno, ya va a tener en cuenta, va a tener en mente que se le impuso una sanción de acuerdo a sus posibilidades económicas, y creo que sí sería un elemento que contribuiría a inhibir este tipo de conductas. Entonces, nosotros consideramos que acciones como la Red Nacional de Candidatas y la que se pretende precisamente ahora implementar, que es la de servidoras públicas ya electas, yo creo que son áreas de oportunidad y que sí debemos impulsar, porque la finalidad de todo esto, además de sancionar este tipo de conductas, es precisamente que se logre una competencia en la que las mujeres puedan participar en forma igualitaria, no solamente bajo las mismas condiciones, sino bajo una igualdad sustantiva, es decir, que tengan las mismas posibilidades reales que los hombres de acceder a un cargo de elección popular. Y por eso es importante sancionar y prevenir la violencia política contra las mujeres en razón de género, porque ya hemos visto que es precisamente uno de los medios a través de los cuales se atacan a las mujeres cuando no hay algún argumento real, un argumento objetivo para controvertir o para hacer quedar mal a una candidata. Bueno, comienzan los mensajes de odio, comienzan los mensajes denostativos, que por ningún motivo, eso sí es algo que tengo muy claro y tenemos claro en este instituto, debemos permitir, sino que deben ser sancionados de una forma severa, guardando las proporciones que cada caso establecen o cada caso amerita. Muchas gracias. Muchísimas gracias, consejero Vladimir Venegas. Antes, para continuar a la próxima etapa, quiero saludar con afecto a la licenciada Yadira Pantoja, quien es representante del Partido Revolucionario Institucional. Muchísimas gracias, mi estimada licenciada Yadira. De igual manera, Edith Guadalupe Magaña Hernández, quien es titular del área jurídica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en representación del doctor José Antonio Morales Antonio, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tabasco. De igual manera, agradezco de manera virtual la presencia de la maestra Maribel Martínez Ramírez, subdirectora de la Secretaría Ejecutiva del OPLE de Sonora. Muchísimas gracias a mi estimada y a todas las personas que nos están viendo de manera virtual. Para dar acto continuo, yo sí quiero, si me lo permiten, es muy importante incidir, aparte de la sensibilización, sobre todo la creación de una defensoría pública en materia de violencia política. Es muy importante que ante los activistas, asociaciones, colectivos, y pues que las y los legisladores hagan ese presupuesto para poder crear esta defensoría, que es muy importante, independientemente que en el Instituto Electoral cuenta con una unidad de género en la cual candidata, regidora, diputada pueden venir a preguntar, y como dice, y es muy importante, lo comentaba el maestro Vladimir, dar esa cultura, la denuncia, para que denuncien todo sobre los casos de violencia política, y cualquier duda que tengan, a presentarla, y pues si no, pues en su caso remitirla a las autoridades competentes. De igual manera, cuando presidía la consejera Mariela Magaña Sandoval, se celebró un encuentro de presidentes y presidentas de las comisiones de género, en la cual se realizó una memoria derivado de este primer encuentro que se llevó a cabo el 10 de marzo del 2021, dice realidades y retos en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. Una excelente convocatoria dentro casi de las 32 entidades, tuvo una mayoría presencia de 28
consejeros y consejeras que presidían la Comisión de Género. De verdad que en este libro, en esta memoria, viene todas las experiencias de todos los soples que compartieron, de los retos a través que estamos atravesando en esta pandemia, las acciones que se implementaron para conocer esos casos de violencia política. Y enhorabuena, felicito a quien presidía la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación por esta gran propuesta, y también a los integrantes de la Comisión de Género, que en su momento era el maestro Vladimir y la consejera Roselvi del Carmen Domínguez Arévalo. Por lo tanto, le concedo el uso de la voz a la consejera María Elvia Magaña Sandoval, quien hará entrega de las constancias de las ponentes y del ponente de este foro híbrido. Muchísimas gracias, consejera, tiene el uso de la voz. Muchas gracias, estimada Daliana. Pues es para mí un honor poder entregar los reconocimientos a los ponentes, a las ponentes de este día, a la consejera Norma Irene de la Cruz Magaña, y el reconocimiento dice lo siguiente: por su destacada participación en el Foro de Experiencias sobre Violencia Política contra las Mujeres, elecciones 2020-2021, efectuado el día 24 de noviembre de 2021, firmado por la presidenta provisional de nuestro instituto, la maestra Roselvi del Carmen Domínguez Arévalo, y por el secretario ejecutivo, el maestro Armando Antonio Rodríguez Córdoba. También el mismo texto para otorgar el reconocimiento al maestro Ezequiel Bonilla Fuentes, a quien desde luego también felicito por su excelente intervención, por las explicaciones magistrales que nos dio aquí sobre estos temas de la violencia política en contra de las mujeres. De la misma manera, firmado por nuestra presidenta provisional y por el secretario ejecutivo. Y desde luego también el reconocimiento para la consejera Gloria Isela García Cuadras, quien además pues es presidenta de la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales, y quien, por cierto, estuvo presente cuando se organizó justamente el primer encuentro nacional de comisiones de igualdad y de género y similares, que tuve pues el honor de organizar mientras estaba en la presidencia de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación de nuestro instituto, y que tuvimos también el honor de que fuera presidido por la entonces presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del INE, la consejera Carla Humphrey, quien, debo decir, nos dio todo su apoyo y toda su colaboración para que pudiera realizarse este primer encuentro, que fue una actividad muy importante. Estábamos en pleno proceso electoral y desde cada uno de los institutos estábamos enfrentando diversos retos, teníamos diversos avances, y entonces fue un ejercicio maravilloso de compartir experiencias, de ver cómo lo estábamos haciendo cada uno desde nuestro estado, cuáles eran las temáticas, los retos, el contexto específico en cada estado, y estoy segura que fue un ejercicio muy fructífero, del cual hicimos el esfuerzo para poder compilarlos en estas memorias que, debo decirles, se están circulando, se están haciendo llegar a cada uno de los institutos electorales en el país para que lo tengan, y esperamos que pueda ser una inspiración para que más adelante se puedan seguir realizando un segundo, un tercer, un cuarto encuentro sobre estas temáticas de todos los institutos electorales para seguir uniendo esfuerzos y esta colaboración institucional que es tan importante. Muchísimas gracias a la consejera Gloria Isela García Cuadras también por su participación en este evento, y el siguiente reconocimiento para mi compañero muy estimado, el consejero Vladimir Hernández Venegas,
consejero electoral del IEPCT y, como ya lo dijo Daliana, integrante también de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación de nuestro instituto. Sin duda, siempre una voz muy autorizada en cuestiones jurídicas, a quienes reconozco toda su experiencia y desde luego todo el conocimiento que tiene, y sin duda un papel maravilloso que realizó al frente de la Comisión de Denuncias y Quejas en todos estos temas de violencia política que se estuvieron resolviendo en nuestro instituto, y también por su aportación en la Comisión de Género. Sin duda, todas estas actividades que hemos venido realizando abonan principalmente para que podamos enfrentar este flagelo, porque efectivamente mientras siga existiendo la violencia política contra las mujeres, la violencia en todas sus manifestaciones contra las mujeres, no podremos decir que vivimos en una sociedad verdaderamente democrática e igualitaria. Entonces, yo no quisiera terminar sin antes decir que efectivamente es muy importante, como siempre lo decimos en todos nuestros eventos, que se impulse la cultura de la denuncia, porque es muy, muy, muy importante, y que también fomentemos en la sociedad el cambio cultural. Ninguna ley por sí misma hará que cambie nuestra realidad. Somos nosotros los que la tenemos que hacer. Y por ejemplo, para que esta reforma política, la gran reforma en materia de violencia política, pudiera llevarse a cabo, fueron necesarias más de 40 iniciativas que se presentaron, y el impulso de muchísimas organizaciones de la sociedad civil, de mujeres organizadas, lo que nos habla precisamente de que es desde la sociedad que se tiene que realizar este cambio cultural para avanzar en la eliminación de este problema. Y reservé para el final el reconocimiento a nuestra titular de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, la maestra Daliana Sosa Valenzuela. Desde luego, por su participada moderación, destacada participación como moderadora en el foro, pero también como organizadora de este evento, y desde luego por toda su trayectoria y por toda la actividad que realiza en nuestro instituto a favor de las mujeres. A todos ustedes, muchísimas gracias por haber asistido a este evento, y muchísimas felicidades por esta organización a la maestra Daliana Sosa. Gracias. Muchísimas gracias, consejera Mariela Magaña Sandoval. Sin duda alguna, esperemos un segundo encuentro nacional de las presidencias de las comisiones de género, que pues hay que incluirlo a maestra Roselvi, presidenta provisional, ahora consejera presidente de género. Y pues bueno, le concedo el uso de la voz al maestro Hernán Tonatiu de la Cruz Izquierdo, encargado de relación para hacer la clausura y el cierre de la transmisión. Muchas gracias. De esta forma damos por terminado este foro en modalidad híbrida titulado Experiencia sobre violencia política contra las mujeres, elecciones 2020-2021. Asimismo, les invitamos a sumarnos a los 16 días de activismo a partir del día 25 de noviembre, Día Naranja, y al próximo evento programado para el próximo lunes 29 de noviembre a las 12 horas, con la conferencia magistral Violencias no visibilizadas, mujeres afromexicanas, a través de nuestras redes sociales. Porque tu participación es nuestro compromiso. IEPC Tabasco. Muy buenas tardes.